Bien, entonces vamos a hacer esto con kilómetros. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, nosotros usamos geometría en los Estados Unidos. Este también es un geometría. Pero es un geometría muy especial. Porque no es lo mismo tener máscaras que tener estructuras. Estructuras pueden marcar es una enfermedad que puede hacer enfermedad crónica por mucho tiempo. Es un problema realmente interesante. Entonces, es una geolitiasis, ya saben que es geolitiasis, de intestino delgado, pero aquí estas viven en el intestino delgado, pero dentro del intestino de la mucosa. No está en la luz, no está viendo toda la hembra parásita, porque solo la hembra es parásita, está dentro de la mucosa y ahí va a colocar huevos, dentro de la mucosa. Por lo tanto, en las heces, ¿qué vamos a encontrar? No hay huevos, ¿ya? Entonces, es del intestino delgado caracterizada por síndromes pulmonares y digestivos. ¿Qué hace? Hace ciclo de luz. Y muy relacionada con inmunodepresión. Es frecuente que climas cálidos y se adquiere exclusivamente por piel. No es como un hecato, que a veces sí, a veces no. Entonces, esto es por piel. ¿Quién causa esta enfermedad? Esconquiloides estercolaris. Es su nombre científico. ¿Cómo es el gusanito? Esta es una hembra, la hembra es parásita. Mide 2.2 milímetros. Entonces, miren, Ascaris 25, Ecocéfalos 5, Mucinaris, ¿cuánto? 1 centímetro. Y ahora 2.2 milímetros, pequeñito. Y el macho, 1.7, algo así, más pequeñito. Y entonces, pero el macho no tiene que ver nada con nosotros, porque ni lo vamos a ver. No es parásito. Entonces, esta es la hembrita, ¿no? Es recto, tiene un esófago recto, ahí el útero, a veces huevos en el útero, y termina en una punta adulta. No hay más detalle en esta lista. O en esta hembra. Y acá podemos ver la hembra, ¿no? Entonces, esta es la hembra, que tiene el esófago, el intestino, que termina en la región anal, y el útero lleno de huevecillos. ¿Está claro? Y termina en una punta. Y el macho, más bien, es más pequeño y como digo, no interesa mucho, porque nunca lo vamos a ver. Ahí dice 700 micros, pero ahí está equivocado. Es 1.2, 1.5, 1.7. Este 700 es de esta. Para que sepan. Bien, entonces recuerden de las mucinares, ¿sí? Estas son larvas filariformes. Y en las mucinares, ¿cuáles eran las características? Que tenían una larva, ¿no es cierto? Estas miden alrededor de 500, 600 metros. Estas miden 700 metros, un poquito más. Pero la punta es terminada en aguja, muy delgadita, fina, termina en punta. Y esta termina en una cola hendida o con una muesca, así, algo así. Esa es la punta, la terminación. No es en punta como aquí. Y el esófago es largo y el otro es esófago. Esas son diferencias entre estanquiloides y mucinares en lo que es larvas filariformes.
la larva 3. Y esta es la larva raptoide. Típica larva raptoide que vamos a ver en el examen de heces. Entonces, ¿qué tiene? Boca corta, primordio genital grande. ¿Se acuerdan de los hilarios que dijimos? Boca profunda y primordio genital muy pequeñito. Acá no. ¿Lo ven el primordio genital? Esta mancha acá, ¿sí? Ese es el primordio genital. Es el que va a dar origen al aparato reproductor. Y termina aquí. ¿Cuánto mide esto? 250 metros. Esa es una larva gran que va a vivir deben conocer que en el examen de heces no vamos a hacer juegos. Sin embargo, a ver un caso clínico. Un niño de 8 años que va al hospital de emergencia consumada por tos, expectoración sanguinolenta, disnea, dolor torácico y además diarrea, dolor abdominal y desnutrición. Entonces los pediatras le dicen de dónde, su madre, ¿de dónde viene? De la joya, de acá. ¿Y usted qué trabaja? Trabaja en el campo, ¿no? Es el agricultor, la mamá. Bueno, y entonces le examinan, le toman una radiografía más o menos dudosa, con pocos de colonización, pero no muy claros. ¿Qué más? Examen de heces negativo. ¿Sí? Entonces dicen, pecanes, ¿no es cierto? Estoy pensando en tuberculosis, pecanes, porque en esa zona hay mucha tuberculosis. Y entonces le piden de que el punto sería negativo. Examen de heces negativo. Otra vez esputo, otra serie, negativo. Entonces los pediatras toman una decisión. Dicen, este es un niño que no expectora bien, y entonces es difícil encontrar beca. Pero es una tuberculosis pulmonar y enteroperitoneal, por eso está haciendo la desnutrición. Empecemos ese tratamiento. Le empiezan el tratamiento con 4 dosis. Una semana igual, segunda semana peor, ya no mejora nada, sino peor. Y entonces un interno, así como van a hacer ustedes, va temprano a la visita, como debe ser antes de que empiece la visita, y comienza a examinar a sus pacientes. Un chico muy preocupado. Entonces va y revisa la historia de su paciente, que lo examina y sigue peor. Entonces revisa toda la historia bien detallada. Efectivamente el examen de heces es negativo, el esputo negativo, y encuentra en el hemograma 30% de eosinófilos. Entonces dice, a mí me enseñaron en parasitología que 30% de eosinófilos debe tener una parasitosis. Entonces no le dice nada a su asistente y le dice al paciente, colecta una muestra de ese frasquito y al día siguiente temprano lo lleva al laboratorio. ¿Y qué encuentra? Yo no hago examen directo. O sea, se puede hacer, pero generalmente es muy concentrado. En el hospital ponen una gotita de eso, una gotita de suelo fisiológico, si quieres diabetes, si no, una gotita de nada. Examina. Aquí les hacemos el método de verde, que vamos a ver. Y encontramos abundantes larvas de abundantes. Y entonces, dije, esto es un estudio, pero sigo examinando la muestra y ¿qué encuentro? ¿A quién se parecen estos huevos? A los de Ucinares. Entonces digo, de repente este chico es de selva y tiene estonquilones y además tiene Ucinares. Pero después sigo buscando y encuentro hembras de estonquilones, y restos de mucosa. Toda la mucosa intestinal de este virus estaba desprendida y ya salían pues los huevos, las hembras que no deben verse entonces inmediatamente lo llamé al interno, le dio el resultado, le dio un tratamiento y en una semana se fue a su casa.
se acabó la tuberculosis, se acabó todo. ¿Ya? Y entonces, este niño, hicimos el estudio epidemiológico, lo vamos a repetir. Pero ese es el caso. Entonces, es rarísimo, yo una sola vez en mi vida he visto hembras de estomatitis. ¿Cómo es el ciclo? Este ciclo es un poco complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos a ver. Entonces, si tenemos acá el intestino delgado, ¿sí? Y acá viene el intestino grueso. Bien, ¿dónde está la hebra parásita? Aquí. Y acá también hay huevos, ¿no es cierto? Con su masa embrionaria, todo. Estos huevecillos, de esos va a salir una larva 1 rápida, ¿está claro? En la mucosa. Entonces esta larva 1 radictoide va a salir a la luz intestinal. ¿Qué quiere decir? Que perfora esta mucosa y cae acá, larva 1 radictoide. Y esta larva 1 radictoide sale con las heces, acá, larva 1 radictoide. ¿Listo? Y tiene que caer al medio ambiente por fecalismo. Entonces el fecalismo y cae. Y en el suelo va a desarrollar, se va a convertir en larva 2 radictoide. Larva 2 radictoide. O sea, va a haber una muda, se tiene que alimentar de restos orgánicos. Por eso, ¿cuáles son las condiciones del medio ambiente? Suelo arenoso, con restos orgánicos, temperatura, humedad. Y entonces esta larva 2 después muda y se convierte en una larva 3 filaria. Esta ya tiene que infectar. Y este es el estadio infeccioso. ¿Por dónde se mete? Por la piel. Listo. Entonces entra por la piel, alcanza un vaso sanguíneo, se va al venas pedias, afena, femoral, ilíaca, corazón, pulmón. ¿Y qué hace en el pulmón? Lo mismo que hemos visto para nosotros, ¿no es cierto? Acá llega la larvita, el alveolo, entonces acá estamos larva 3, se convierte en larva 4 y esta regresa al intestino. Larva 4 y se convierte en una hembrita de vida libre. ¿Sí? Esto se llama heteroinfección. ¿Por qué es heteroinfección? Porque es una persona la que defecó y otra es la que se infecta. ¿Ya? Entonces tenemos que es heteroinfección. Pero hay ciclo de vida libre, porque hemos dicho que hay machos, ¿no es cierto? Y entonces esta larva 1, 2 radictoide se convierte en larva 3 radictoide. Tiene que ser radictoide, porque si es radictoide ya tiene que la vida no puede desarrollar. Y esta larva 3 radictoide se convierte en larva 4 radictoide. Sigue alimentándose en el suelo. Y después se convierte en hembrita y machito de vida libre. ¿Listo? La hembra va a colocar huevos, el huevecillo acá así, y después de ese huevo sale una larva 1 radictoide que se convierte en larva 2 y puede convertirse en larva 3 filariforme o seguir larva 3 radictoide y hacer otra vez el ciclo de vida. ¿Está claro? ¿Qué van a preguntar? ¿Cuál es la pregunta que hay? A ver. Estoy esperando una pregunta. Hagan la pregunta que quieran, no les va a pasar nada. Lo triste es cuando yo haga las preguntas y ustedes no contestan, ¿no es cierto? En el quiz sobre todo. ¿Qué pregunta pueden hacer? No tengan miedo, láncense. ¿No tienen ninguna pregunta? La hembra es la que infecta a la que ingresa, ¿verdad? ¿Y cómo se multiplica eso?
Esa es una buena pregunta. Es una hembra parte no primaria, que tiene la capacidad de producir huevos sin presencia. Que se olvide de eso. ¿Qué otra pregunta? ¿Y qué pasa con los machos? El macho está feliz. No, ellos se Vive en el suelo. Quiere estar en el suelo. No quiere estar en el suelo. ¿Qué más? ¿Y cómo saben los machos si solo son con los hembras? ¿Sí? O sea, supongo que decimos los humanos que son conformados, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cómo son? Entonces, la pregunta es muy fácil, tienen que hacer. ¿De qué depende de que esta larva va a este ciclo o a este ciclo? Esa es la pregunta, ¿o no? Entonces, ¿de qué depende? De que estos huevos, cuando son colocados, pueden tener diferentes cargas de viento. Entonces, puede ser que algunos huevos, porque es al azar la producción de estos huevos, tengan un juego de cromosomas, una hembra. Otros huevos van a tener 2 hembras y otros 3 hembras. 3 huevos de cromosomas. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos juegos de cromosomas? 24. ¿Juegos? ¿Cuántos juegos de cromosomas tenemos? Voy a reclamarle a la doctora del Carmen. No les enseñó nada. ¿Qué dicen? 2 juegos, pues. Por eso cuando se dividen, ya, y hay un intercambio de juegos. ¿Sí o no? Pero tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas X, 2 cromosomas Y, etc. ¿Sí o no? Pero eso sí pueden tener hasta 3. Si tuviéramos hasta 3 cromosomas, estaríamos opinados, porque las mujeres podrían tener sus hijos sin necesidad de un. Pero no. ¿Está claro? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este huevecillo que vino y se convirtió en una larva transitoria viene con el componente 1N, lo único que puede ser es un machito, 1N, de vida libre, nada más. Si tiene 2N, o sea que es un machito de vida libre. Si es 2N, va a ser una hembra de vida libre. Y entonces cuando copulan ya pueden tener huevos con 1, 2, 3 N. Y si es 3N, es la hembra parásita o partenogénica. ¿Está claro? Entonces, por azar sucede eso. Entonces, puede ser que esta, ¿qué carga tendrá? 3N. Esta, 2N o 1N, no sabemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a ver que eso es ciclo de vida, este es el ciclo de preinfección, ciclo de vida líquido. Estas larvas tienen una serie de ciclos, ciclo carboxílico, el ciclo de beta-oxidación para poder sobrevivir en el suelo. Los parásitos, ¿no? Ya les da todo los peligros. Bueno, y entonces, aparte de esto, para complicar la cosa, existe otra forma de infección que se llama ciclo de autoinfección. ¿Qué quiere decir? Hay una autoinfección interna y una autoinfección externa. ¿Cómo es la autoinfección interna? Quiere decir que esta larva 1 radictoide se puede convertir en larva 2 radictoide y larva 3 filariforme antes de salir. Se da en gente que a veces está un poco estreñida, entonces da más tiempo y puede salir. Pero para que esa larva ingrese, tiene que bloquear la premonición. ¿Se acuerdan de la premonición? ¿Se acuerdan? No es eso. La premonición es un tipo de inmunidad temporal y parcial, ¿cierto? Entonces, si hay inmunidad, si hay premonición, esta larva no podría entrar acá. ¿Por qué? Porque están los adultos acá, que están produciendo en sus cuerpos una respuesta inmune. Pero como estamos
en pacientes que son inmunodeprimidos, entonces sí puede encontrarla. Y entonces, ¿qué pasa si esta larva 3 y ya es infecciosa se entra por acá? Va a entrar por las venas hemorroidales. Si es la inferior, a la sistema cava, si es medio superior, se va por el sistema porta. Se va al corazón, hace ciclo de luz y completa para formar nuevas caras. ¿Sí? Eso se llama autoinfección interna. Y esta, ¿cómo es la autoinfección externa? Significa que acá quedan restos de heces en el margen anal. ¿Ya? Entonces, por mala higiene quedan restos de heces en el margen anal. Y ahí va a haber algo. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Hay alimento? ¿Hay reducción? ¿Son las heces? ¿Qué más necesitamos? Temperatura, humedad, sombra, son de perro. Y entonces, en esas condiciones, ¿qué va a hacer el gusanito? Pues esta larva 1 radictoide se convierte en larva 2 radictoide y después larva 3 filaria. Ya es infecciosa. ¿Por dónde se mete? Por la piel de la zona pélvica. ¿Sí? Entonces se introduce por ahí, venas pudendas, y después sistema cava, corazón, pulmón, y regresa por los dos. Entonces hay autoinfección interna y hay autoinfección. De hecho, tuve un paciente que era un señor, tenía sus 25 años, y viene y me dice, yo me compraba para hacer la nariz, porque me he pasado todos los chakras, pero estoy con dolor abdominal y diarrea años. Me dan una cosa, me pasa un poco, pero otra vez seguido. Entonces, le hice un sándwich, nosotros hacemos todos los métodos de concentración. ¿Y qué le encuentro? Larva de Entonces le digo, ¿usted estaba en selva? ¿Usted es de selva? No, yo soy de pero nunca estaba en selva. Sí, pero cuando era joven. Ya tenía 25 años. 20, 25 años sí estaba en selva. Ahí es donde yo esta enfermedad. ¿Y cómo se mantuvo esa enfermedad durante tanto tiempo? Los ciclos de autoinfección. Él era diabético. Entonces estaba inmunodeprimido. Y por eso mantenía, no es una inmunodepresión severa, pero mantenía la infección por años. ¿Está claro? Entonces, eso no necesariamente que cuando ustedes pregunten, usted viene del centro, sí, pero nunca ha estado siempre en el estado, porque puede haber pasado mucho tiempo. Bien, entonces, este es el ciclo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces el ciclo, como ven, es bastante simple, ya ahora sí ya se entiende. Cada uno, cada laboratorio, infección, vida libre y la autoinfección interna. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya con la explicación que se da, ya se entiende, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a repasar acá. Localización. Intestino delgado dentro de la mucosa. Principalmente el duodeno, por eso que produce una duodenitis. Estadio de salida. Fuerte. Larva 1. Mecanismo de transmisión. Caminar descalzo. Mecanismo de transmisión fecal. Desarrollo en el suelo, sí, ¿no es cierto? Estadio infeccioso. Larva
3. Mecanismo de infección, caminar descalzo. Y en el ciclo de luz, dos tablas. ¿Cuál es la patogénesis? Va a dar a nivel de piel e intestino. ¿Qué hacen las larvas? Destruyen. Desde que entra por la piel hasta que pasa por el pulmón y después la larva radiatoria que sale del huevo, que está en la mucosa, sale a la luz, también va a destruir. Entonces hay destrucción. Destructivo, ¿y los adultos qué hacen? La hembra se mete a la mucosa, viven dentro, daño destructivo, inmunológico, inflamatorio. ¿Y los huevos? ¿Qué pasa con los huevos? Se quedan dentro. Y entonces va a producir ningún daño. Entonces miren, toda la mucosa intestinal, desde el duodeno principalmente, está inflamada. No va a cumplir su función. Y la larva 3 se convierte en larva 4 y va a haber daño destructivo, inmunológico, inflamatorio y antiinflamatorio. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende esto? Ya saben, la forma, movilidad, tamaño, enzimas, las hembras de número, la movilidad de los antígenos, los cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Y la reacción del cuerpo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a tener en estos pacientes? Un daño pulmonar, inflamatorio, y un daño intestinal, inflamatorio severo. ¿Cuáles son las funciones del intestino delgado? La absorción nada. Secreción también. Entonces, no va a haber ni secreción, no va a haber una buena digestión, ni tampoco va a haber absorción bien por la inflamación. Entonces, vamos a ver la clínica. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Síndrome de Leffler, ya lo conocemos hasta el cansancio, ¿sí o no? Perfecto. Síndrome digestivo, dolor abdominal, diarrea. Y síndrome de mala absorción. Eso no lo hemos trabajado, ¿no es cierto? Ascaris también produce síndrome de mala absorción, ¿no? Pero cuando tiene infección no se entiende. ¿Qué es un síndrome de mala absorción? Dolor abdominal, diarrea, heces abundantes, malolientes, con alto contenido de grasa. ¿Sí? ¿Saben eso? ¿Sí? Entonces, esto es el síndrome de mala absorción. Y se acompaña de desnutrición. Va a haber desnutrición. Porque, lógicamente, todo lo que comen, además se presenta un fenómeno que se llama klientelismo. ¿Sabes qué es el klientelismo? Entonces, el resto de alimentos, por ejemplo, pedazos de zanahoria, pedazos de cebolla, está interesante, ¿por qué? Porque no hay una buena digestión. Clientería. Entonces, esto es el síndrome de mala absorción. Síndrome general, ¿qué tenemos? Dermatitis, por la entrada de las larvas a nivel intestinal. Y la desnutrición. Y complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede infectarse esta piodermitis. ¿Qué significa pío? Porque dicen piodermitis. ¿Eh? ¿Qué es pío? ¿Qué son gérmenes piógenos? ¿Ah? No. Fiebres piógenos es que producen pus. Entonces nos da una piodermitis. Y si es estreptococo, glomerulonefritis post-estreptocosis. Otra complicación es infección crónica. La infección puede ser aguda, sí, pero puede ser infección crónica. Como por ejemplo, en el señor que les digo, ¿no es cierto? 20 años, 30 años, juega de zona de células no infectada y sigue con la infección crónica.
Entonces, acá hay algunas molestias que ya se hacen crónicas. Puede haber deposición. Y otra complicación es la hiperinfección. Esto sí se da en los pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, VIH, HPV. Ya no se dice B, se dice 1. Pero se me hace difícil decir H, P, V, así HPV1, corticoides, enfermedades inmunosupresoras, tuberculosis, enfermedad de Carrión, diabetes, etcétera, etcétera. Hay varias enfermedades que consumen corticoides a altas dosis o drogas para el cáncer, también producen inmunodepresión. Entonces ahí se puede ver lo que es la hiperinfección. ¿Qué es la hiperinfección? Como hemos visto que hay autoinfección y que las larvitas se encuentran en un vaso y se van a hacer el ciclo de luz, aquí no. Las larvas filatorias se van a todos los tipos. Y entonces encontramos larvas filatorias en el hígado, en cualquier víscera en general, en peritoneo, y entonces puede causar la muerte. Entonces se llama hiperinfección. Entonces no es lo mismo que infección crónica que hiperinfección y infección común. El diagnóstico, la sospecha clínica, hemos dicho la sospecha clínica, síndrome de Lerner, síndrome de mala absorción, epidemiología, gente que vive de cero, gente que camina descalzo, trabajadores, etcétera, niños que juegan en el suelo. En el examen de salud, ¿qué podemos encontrar? Puede haber larvas, rayos X, además de sensación. El hemograma, eosinofilia alta. No se olviden, este es uno de los pocos parámetros, cuatro parámetros de eosinofilia alta. Ascas, microcéfalos, funcionales, producen eosinofilia moderada. Pero está alto, más de 15% de eosinofilia. En el laboratorio vamos a hacer el examen de totalmente de y unas heces también es cualitativo y método de Bernoulli. ¿Qué es el método de Bernoulli? Un poquito de historia también, no solamente la medicina que aprender enfermedades. Resulta que en Lima, ¿cuál es la facultad de medicina más antigua? San Fernando, está dentro de la Universidad de San Marcos, tiene su nombre propio, ¿no es cierto? San Fernando. Acá podríamos ver y entonces, San Fernando pasaba por épocas no muy en los años 60, inicios de los 70, ¿no? 60, 70. Y entonces empiezan los revoltosos, ¿no? Que no fueron terroristas. O sea, San Marcos se llamaron terroristas, ¿sí? Entonces, empezaron, no eran terroristas, pero eran revoltosos. Entonces comienzan a hacer huelgas terribles. Y una de esas huelgas pusieron una lista: que se vayan Honorio Delgado, Alberto Hurtado, Hugo Lumbreras, etcétera, etcétera, etcétera. Gente connotada de alta calidad, gente que se había formado en el extranjero, todos. Entonces, cuando estos colegas vieron sus nombres en la lista, dijeron: no vamos a ir a la universidad, no nos vamos a exponer a que nos mandaran. Renunciaron. Y renunciaron. Porque ellos tenían trabajo de sobra. Trabajaban en hospitales, particularmente. La docencia es para los que les gusta, no es para cualquiera. Entonces tienen que gustar la docencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dijeron: renunciaron.
Y estaban trabajando por su casa. Y un día, un sábado, se reunieron todos y dijeron, no puede ser, tenemos que seguir haciendo cosas, es parte de nuestra vida. Y entonces se reúnen y dicen, vamos a crear una nueva facultad de medicina. ¿Cuál es esa? Cayetano. Y crean la Universidad Cayetano. Y entonces, muy bien, ya se organizan, empiezan a funcionar, pero hubo lumbreras. Era un tipo muy bien preparado y había creado el Instituto de Medicina Tropical Daniel Arcíes Carrera. Ustedes van a San Fernando, van a encontrar el Instituto de Medicina Tropical Daniel Arcíes Carrera, donde tratan todas las enfermedades tropicales, parasitarias, es el centro, es como dice Alimento, ¿no es cierto? Aquí se llama un para que se me pase. Pero si ustedes quieren, se van al Instituto de Medicina Tropical Daniel Arcíes. Entonces él lo había creado, porque él estudió en Alemania. En Alemania estudió medicina tropical. Entonces, dice, no, yo tengo que tener un instituto. Se va a Alemania, conversa con gente, con colegas, amigos, y le dicen, te vamos a conseguir dinero. Y le dan dinero y crea el Instituto de Medicina Tropical, que es de Cayetano. Yo he tenido la suerte de formarme en medicina tropical, y entonces empieza a trabajar y comienzan a producir. Ahora, el Instituto de Medicina Tropical no produce más que la universidad, en investigación. Bueno, entonces hubo una empresa que gustaba mucho para citología, PSP de infectólogo, y se iba a hacer y hacer pruebas. Y encontró que había estronquilosis, no pensó, porque encontraba alza y todo. Entonces, para estronquilosis dijo, no, tengo que hacer el método de Berman, que es alemán, pero que utiliza material de vidrio sofisticado, caro. Dijo, pero yo no puedo conseguir esto 100. Yo proceso 100 muestras al día, más. Entonces comienza a pensar qué hacer. Modifica el método de Berman, por eso es Berman modificado en coca o volumen. Entonces, ¿qué hace? Se compran unos vasitos de vinos chiquitos, ¿sabes? De lo que antes se tomaba el vino. Ahora se toma el vino, se toma en copas grandes, ¿no? Vasitos baratos. Y necesitaba una rejilla. Y esa rejilla se compra en el mercado, esas mallas para hacer las jaulas de pajaritos, esa malla metálica se compra y corta pedazos así, lo pone acá. Y acá abajo pone suelo fisiológico. Ya saben lo que es el suelo fisiológico, ¿no es cierto? Y entonces acá se pone una gasa, pedazo de gasa y las heces. Y esto se pone a una estufa a 37 grados por media hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la temperatura se empieza a secar las heces. Y las larvas tienen termo hidrotropismo. Y entonces, ¿qué hacen? No se quedan las heces, se tiran a la heces. Se tiran. A la media hora se saca este vaso de la estufa y se saca la rejilla y con una pipeta se saca de acá las larvas. Ese es el método exclusivo para formas nobles, porque puede servir para nevas también, para llaves y vamos a buscar profesores. Todo lo noble funciona esta técnica muy bien. Y la diferencia es de 100 a 1 con un examen es muy, muy efectivo. Entonces, este método es un método de verbos, modificar el foco por una empresa pero hay que decir Manuel Delgado también lo votaron. Así que tienen que ustedes también ver con esto. De hecho, quedan invitados a una charla. Es un congreso de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina
es una organización desde 1800. Tiene funciones de asesoría, también de investigaciones. Entonces, me han propuesto para retirar una charla de los Chaves. Mientras que vayan a Servicio Médico, es el jueves a las 3 de la tarde. No voy a hablar de ninguna Chagas, situación actual, porque tiene todo un problema Chagas. No voy a hablar de clínica, sino de cómo está la parte tecnológica. Así que están invitados. Bien, entonces el método de enterotesis. ¿Qué es el enterotesis? Esto se usaba mucho hasta que ya el fibroscopio que está desarrollado es tan delgadito que fácil de usar, que ahora la endoscopía digestiva es tan frecuente que lo único que tiene que es ir a un consultorio de un gastroenterólogo a las 5 de la mañana, con la luz prendida y hay una cola de pacientes. Se les corta y hacen 10, 20 diapositivas. Todos los gastroenterólogos hacen muchas. Pero antes el endoscopio era rígido. Mi padre era ulceroso. Yo he visto cómo cuando era estudiante, cómo le hacían la endoscopia. Lo estiraban así, le ponían un poco de anestesia en la boca y le metían un tubo el pulmón de ese grueso de aluminio. Yo veía cómo se les caían las lágrimas de dolor. No se quejaban, por supuesto, pero el dolor hacía que miraban y con eso, ese era el endoscopio, para ver nada más cómo era la once. Pero ahora el microscopio, ¿qué tiene? Tiene cámara, tiene pinzas, tiene para aspirar, para eliminar. ¿Quién desarrolló eso? Los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses tenían alta tasa de cáncer. Entonces, cuando le hacían la radiografía, porque antes para el cáncer se hacía la radiografía de estómago. Tiene cáncer. Ya te lo así. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer mucho más antes del diagnóstico precoz. Y desarrollan toda esta tecnología de la fibroscopía que ha mejorado, digamos, las prevalencias de cáncer y también la sobrevida. Entonces ahora ya más fácil, pero antes no había. Utilizamos el enterotest. ¿Qué es el enterotest? Es una capsulita de gelatina, uno de medicamento, pero que dentro tiene un hilo de algodón, y ese hilo de algodón está enrollado ahí dentro de la cápsula, muy extremo, queda libre. Entonces en la mañana, en ayunas, se le debe tomar la capsulita al paciente, con un poquito de agua, y uno se queda con el extremo del hilo. Se lo pega con una espada por acá y espera 3 horas. A las 3 horas recupera el hilo, porque esa cápsula tiene que llegar al intestino para deshacerse por el pH. Si en el estómago no se deshace. Y entonces va a salir impregnado de qué? ¿Qué habrá en el algodeno y ayunas? Fisiología. ¿Qué es verdad? ¿Sí? No. Bien. Es igual, antes también se hace, hasta ahora, se hace un sondaje de orina. Entonces uno pasa un tubo de plástico, llega al algodeno y lo aspira. ¿Qué sale? Bilis, la bilis bebe, es lo que sale, está en el algodeno, porque siempre está subiendo la bilis. Entonces, esa bilis se empapa el hilo de bilis y ahí hay larvas. Entonces la escala exprime en una lámina que queda en el microscopio y se ve. En realidad este método se ideó para los portadores de fiebre tiroidea. Porque los cultivos salían negativos, pero los portadores le sacaban esa bilis de ahí y la cultivaban y encontraban en el vacío. Y entonces se ha utilizado también para este método. El entero es. ¿Qué más?
la tecnología, la prevalencia es más baja, 30%, 35%, no más en cero. En cierre costa menos del 5%. Si es costa 1, factores de hombre. ¿Cuáles son los factores de hombre? Seguimos. Este es el último parásito que es geoalimentado. Que sigue con ¿qué más? ¿Cuántos que hay estos? Avellanado de escalas. Pobreza. Ignorancia de pobreza. Factores de parásitos. Profilaxis que hacemos. Y control de letrinas, educación y platino. La mejor forma de hacer plata es escandida. Ustedes tienen que tener yo de mucho más antes trabajaba en laboratorio privado, en la UNSA, salía a llegar a las 7 de la mañana y se pasaba 8:30 de la noche. No podía ver visitas, no los he usado. Pero antes, el médico no, ahora cambió. Mis residentes ya cambiaron. Ahora, en la parte privada, no había nada. Entonces, solamente se hacía atender en los servicios públicos. La parte privada era muy limitada para gente que tenía mucho dinero. Ahora toda la clase media se puede hacer privada. Y ahora por eso proliferar tanta clínica. Los colegas renuncian del hospital. Acá no funciona el tratamiento masivo, porque este es un tratamiento especializado. No es fácil el tratamiento de ¿qué drogas se utiliza? Utilizamos el tiabendazol. El tiabendazol es una droga que había buena, hay niños de usar los niños tiabendazol, pero no había en el mercado, difícil de conseguir. Entonces tenía que traer de Chile, unos amigos me dejaban traer, no se lo de Brasil, acá no. Entonces se ha estado usando esto. Pero después de la pandemia aparece la ivermectina. Y esta es una droga muy efectiva. Este paciente, que les digo de 50 y tantos años, fue antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia. Y ya había ivermectina, pero se pasó. No le tienes que buscar farmacia por farmacia, una farmacia. Ahora sí se encuentra en una cosa. Y se le dio tratamiento y se acabó la suerte. Y miren,